Hola, estamos conversando con el profesor Imer Flores. Él es doctor en Derecho y además es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. En los momentos de independencia, ¿debe haber sido difícil para los nuevos gobiernos hacer que se cumpliera la ley, que se respetara la autoridad? Porque deben haber sido momentos de confusión, supongo. Y eso quizás ha tenido consecuencias en nuestros tiempos. ¿Cómo era el asunto, el tema de hacer que se cumpliera la ley en esos momentos de la independencia? Yo te diría que el tema es bien interesante y sobre todo yo pensaría que obviamente estamos pensando en un momento de guerra de independencia, el caos, el desorden, el problema, ¿no? Y no tener muy claro para dónde vamos, ¿no? Yo creo que de algunas ideas que deberían ser claras y que por lo menos las lecturas que teníamos hoy en la mañana de Fray Servando Teresa de Mier y de José María Luis Mora, estaba algún tipo de idea republicana. ¿Y qué era lo que entendían de alguna forma por republicana? Límites a la autoridad, derechos humanos, Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, la observancia de las leyes, yo digo, no creo que se estuviera cumpliendo de entrada, pero era a lo que estarían aspirando, que hacia allá tendríamos que ir. Entonces, en ese tema de la observancia de las leyes, a mí me gustaría como enfatizar muchas cosas, porque creo que hay un extracto de la lectura que teníamos de Mora, en el que veíamos cómo él decía, es que este problema de que la gente de que es muy cómodo a la hora que tienes el valor observancia de las leyes de un lado y te topas con el bien público, que la gente diga, pues hay que irnos por el bien público. Y las observancias de las leyes es todavía un valor más importante, al menos en el pensamiento de Mora en este contexto, porque entonces tú quieres o pretendes cambiar la ley para ajustarla a un bien público. Circunstancial. Circunstancial y a veces... O limitado para un grupo social. Y un interés muy perverso, muy propio, muy particular, muy privado de algún gobernante, de algún grupo de gobernantes, y ya no la observancia de las leyes, que es general, que es interés público, realmente interés público, ¿no? Entonces, esa tensión ahí entre la observancia de las leyes y el quererlas ajustar a algunos bienes públicos muy perversos, porque digo, un interés público muy raro, ¿no? Que no estás viendo... Particular o muy circunstancial. Que aunque se quieren enmascarar en el membrete público, está siendo más que intereses privados, ¿no? Entonces, ese tema de cumplir con la observancia de las leyes es un tema bien central y bien importante para toda esta discusión de la libertad. ¿Cómo puede haber leyes si no hubiera libertad? Entonces, tiene que haber libertad para que podamos crearnos las leyes, pero también para discutirlas, para analizarlas y eventualmente para cambiarlas. Y en ese sentido, un texto que también me parece en otra de estas lecturas de los discursos de Mora, era precisamente cómo ligar la libertad con la libertad de pensamiento, con la libertad de discusión, y venía ligada con la observancia de las leyes. ¿Cómo te puedo exigir que observes unas leyes si no te doy la oportunidad de pensar, si no te doy la oportunidad de discutirlas? En la medida en que podamos discutir, criticar esas leyes, pues las podemos cambiar eventualmente, pero por lo pronto tenemos que observarlas. Entonces, ese sentido de observancia de las leyes ligado a la libertad, ligado a la libertad de pensamiento, a la libertad de discusión, me parece central. Y hay una cita maravillosa que también ponía ahí por ahí Mora, en el sentido de que también esa libertad de discusión va a ser esencial para que puedas eventualmente acercarte hacia la verdad. ¿Cómo puedo decir que algo es verdadero si no te dejo discutirlo? Entonces, ¿cómo puedo pretender que eso debe ser algo que debemos cumplir, que debemos observar, si no te doy margen de discusión? Entonces, parecería que la otra opción que tienes es imponer cosas por dogma, y eso pues, es completamente antitético con la idea de la libertad, ¿no? La libertad que discutamos libremente, que veamos qué leyes son las que tenemos que tener, que cambiemos las que no. En tanto que no las cambies, no te queda otra más que observarlas, obedecerlas. Y entonces dices, aún las malas leyes. Aún las malas leyes, en tanto que no las cambies, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay otros temas bien interesantes que tendrías que ir como deslindando, ¿no? Yo tengo que cumplir con esa ley, aunque no me guste, aunque me parezca mala, pero es porque es la ley. El valor de cumplir con esas leyes es muy importante, y aquí quizás la metáfora que se me ocurre, o la imagen que se me ocurre es la de Sócrates, ¿no? Sócrates, cuando le dice a su amigo Critón, escápate, ¿no? Pide que te conmute la pena. Y dice Sócrates, no, espérame, yo no puedo, yo crecí obedeciendo las leyes, sugiriéndole a la gente que obedeciera las leyes. ¿Cómo hoy que las leyes se voltean contra mí vengo a decir, pues mejor corremos, mejor que me las cambien? Eso ya no es la observancia de las leyes, ¿no? Entonces, el mérito de decir voy a obedecer las leyes aunque me resulten desfavorables a mi persona, es un interés público muy valioso. Esa es verdaderamente la idea de la observancia de la ley, del derecho, y eso es lo que yo creo que nos ha faltado mucho en esos países. Nos ha faltado que verdaderamente cumplamos con la ley. Aunque sea mala, es la que tenemos, pero tenemos que cumplirla. Y eventualmente que la critiquemos, que pueda ser materia de discusión. Si verdaderamente nos convencemos que esa ley está mal y que
pues cambiémosla por una ley que en principio nos parece que va a ser más correcta, más adecuada, pero no dogmáticamente decir la ley no se toca, la ley no se cambia, no se discute, no se piensa. Eso es lo que me parece que eso es lo que las lecturas de hoy que estamos comentando de Mora dejaban muy bien asentado esa relación entre observancia de las leyes, libertad de pensamiento, libertad de discusión, un valor ahí de verdad, y me parecía que redondeaba muy bien la idea, ¿no? de lo que es ser un hombre libre y responsable. Pues sí, libre y responsable de mis pensamientos, de mis acciones, de mis ideas, y eventualmente tengo la responsabilidad de cumplir con las leyes. Quizás también tengo la responsabilidad de cambiar aquellas leyes que son malas, pero para eso tengo que entrar a discutirlas. No puedo llegar yo yo nada más no cumplo con esa ley, no me gusta, ¿no? No, vamos entre todos a discutirlas, a revisarlas y a cambiar aquellos aspectos que nos parece que son necesarios, que podemos mejorar, ¿no? Y ahí tiene un papel muy importante esa libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa. ¿Cuáles eran los medios más comunes para ese intercambio de ideas? Digamos, ahora pues está la Internet, ¿no? En el siglo pasado era otra la historia, pero en aquellos momentos, ¿cuáles eran los medios por los cuales la gente se enteraba de las ideas e intercambiaba ideas? Básicamente, ahorita que lo dices, tenemos como esas lecturas que hemos visto, sobre todo las de la mañana, estaban en unos periódicos, digamos. Una de ellas, que era la de Fray Teresa de Mier, venía en una especie de libro que él escribió en Filadelfia, y pues, se entregaba como mandaba el libro, ¿no? Para que lo publicaran en México y lo fueran leyendo. Pero sobre todo las de Mora eran directamente publicadas en un periódico que se llamaba El Observador. Y ahí es además bien interesante cómo vas viendo que él empieza a ver una situación crítica. Él lo está escribiendo en 1827. Y entonces él empieza a ver que después de la independencia, de esos primeros años de independencia, va a haber una muy fuerte tensión, porque estás apenas empezando a experimentar con la idea, cómo desarrollarla, y entonces empieza a haber muchos problemas, ¿no? Entonces, 1827, hoy leímos 3 textos que venían de junio 13, junio 20, y luego uno de diciembre. En el de diciembre ya era un grito, así, necesitamos que aquí el control, el limitar la autoridad. No es cierto eso que dijo Rousseau, por ejemplo, que la sociedad no tiene una autoridad ilimitada. No, la autoridad tiene límites y se requiere que le pongamos límites. Pero eso ya te viene diciendo que el escenario en el que se estaba fijando Mora era un escenario donde ya había mucha tensión, muchos problemas, mucha gente que quería abuso de poder, abusar del poder. Hay unas citas maravillosas ahí que tú la lees la cita y verdaderamente no sabes a cuál de nuestros gobernantes en América Latina actuales se está refiriendo, actuales. Y yo lo decía en una de las sesiones que era impresionante cómo esa referencia podría ser de 200 años. O sea, cualquiera que me digas pasaba por ese. Decía algo así como, cuídate de los aduladores que te van a empezar por adular, por ofrecerte cosas, y al final de cuentas te van a dejar en la servidumbre. Y esa historia es muy reciente. Luego dice, además desconfía de aquellos que quieran perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces esta idea de la reelección, por ejemplo, ¿no? De aquellos que quieren reformar la ley para quedarse ellos en el poder, ¿no? Digo, no la reformarían para alguien más, pero para quedarse ellos sí. O utilizar los instrumentos legales y de la democracia para falsear el proceso republicano, por ejemplo. Entonces yo creo que por ahí va buena parte de lo que él estaba ya leyendo en 27, que era de lo que la joven república, digamos que la Constitución es del 1824. Entonces para 27 y él ya está viendo que se está con muchas tensiones, con muchos problemas, y que hay que reforzar, hay que regresar a la observancia de las leyes, a las libertades básicas de pensar, discutir, hablar, expresarte. Entonces, como lo que tienes que rescatar, el gobierno limitado, la autoridad limitada, la libertad de pensamiento, esos son como las grandes claves. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que buena parte de ese texto de Mora, que te digo que es de 1827, le está robando a John Stuart Mill el On Liberty, que es de 1859, le está ganando por 30 años a un texto bien clave, bien central, famosísimo, que es el de Mill. Lo está escribiendo Mora 30 años antes, hablando de la libertad de pensar, de expresarte. Dice, además es absurdo que alguien quiera limitarme mi libertad de pensamiento, porque eso es metafísico. Nadie me puede prohibir pensar. Digo, el problema es cuando uno se lo cree y deja de pensar, o uno se queda con el dogma que le enseña, ¿no? No, rompe eso, ponte a pensar, busca la verdad. Todo eso va ligado a la respuesta que yo creo que es la que hemos perdido, el mensaje que hemos perdido en estos 200 años, ¿no? Ahí están esas ideas muy claras en 1827 de la libertad de pensamiento, de la verdad, del gobierno limitado,
de la responsabilidad. Entonces, oye, pues, ¿qué falló? Si ahí estaban las ideas, ¿no? ¿Dónde se nos desvió esto? Pues sí, también muchos intereses muy perversos. En algún momento también en las sesiones de mañana platicábamos sobre el Estado patrimonialista. Sí. Y entonces, o sea, y esto que te digo, creo que se regresa a estos intereses muy... que aparentemente dices, frente a un conflicto entre la observancia de las leyes y un bien público, sí, el bien público no es el bien público así general, sino que es un bien particular que alguien que le interesa. Disfrazado de bien público. Público de vamos a vender esta empresa, pero para comprarla nosotros mismos, ¿no? O voy a privatizar esto para luego, bueno, estatizar esto para luego privatizarlo, pero para dárselo a mis amigos, nada más. Entonces, ese juego, que es un juego que desafortunadamente ha estado presente en esos 200 años de vidas independientes en nuestros países, es algo que estábamos leyendo hoy en la mañana, que decíamos, oye, esto lo dijeron hace 200 años antes, ¿no? Un poquito menos, pero ahí estaban esas ideas, esas advertencias tan actuales hoy tan actuales en ese momento como hoy día. Entonces dices, bueno, ¿qué está fallando, no? ¿Qué nos ha fallado? Yo creo que ahí está la pista. Observancia de las leyes, aunque no te gusten, pues facultad de libertad de pensamiento, de discusión, de crítica, para buscar cuáles de esas leyes deben ser cambiadas, y no meramente caprichos privados, intereses privados enmascarados en bien público, ¿no? Eso sobre todo es lo que creo que es lo que vimos en esa lectura, queda como bien cuestionable, ¿no? Pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas importantes sobre la observancia de la ley, y a ustedes también muchas gracias.